Esta charla de la serie Parábolas de la Ciencia y la Fe, la coherencia simbólica del amor de Dios, se llama El mensaje urgente de conversión de una higuera de la ciencia. Su resumen es: basada en representaciones simbólicas de diversas citas bíblicas esenciales relacionadas con la higuera, incluyendo las hojas que cubrieron a Adán y Eva en su caída, aquella sin fruto maldecida por Jesús y la que él nombra en su discurso escatológico, y empleando nociones de la ciencia relacionadas con la célebre teoría del caos de la complejidad natural, en la que surge una higuera de la ciencia, polvorienta y espinosa, esta presentación exhibe una parábola de la ciencia a la fe que nos insta, complementando diversas señales en el discurso escatológico de Jesús y mostrando representaciones de la puerta angosta, el cielo, el infierno y el purgatorio, a la conversión, a bajarnos urgentemente de nuestras propias higueras, de modo que estemos preparados para el retorno del Mesías. Espero que la charla les sea provechosa. Empecemos con dos pasajes fundamentales en el discurso escatológico de Jesús. Él nos dice en el Evangelio según San Mateo: de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y un poco diferente, en el Evangelio según San Lucas, él dice: les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para empezar, he aquí un resumen de la teoría del caos. Y para hacerlo, comencemos recordando la fórmula prototípica utilizada. Aquí está, el llamado mapa logístico. XK más 1 igual a alfa multiplicado por XK multiplicado por 1 menos XK. Esta fórmula describe la evolución de una población normalizada X, digamos de conejos, de la generación K a la generación K más 1, y alfa es un parámetro. El mapa logístico define una parábola simétrica, cuyo pico ocurre en el medio con una altura igual al parámetro alfa dividido por 4. Como se observa, XK más 1 aumenta si XK es pequeño y disminuye si XK es grande, lo cual es lógico. Si no hay conejos en la generación K, tampoco los habrá en la generación siguiente. Pero si hay tantos que llegan a su valor máximo posible, XK igual a 1, entonces todos los conejos se extinguen en la siguiente generación, pues se pelean a muerte por los recursos limitados existentes. La pregunta es: ¿qué pasa si se repite la fórmula muchas veces? Aquí se observa, con la ayuda de la línea X igual a Y, lo que ocurre cuando alfa es igual a 2.8. Empezando con un valor pequeño, X sub 0, la población crece a X sub 1 y luego a X sub 2 y eventualmente se estabiliza en el valor denotado como X infinito. Aunque esto es sencillo, no es siempre así, pues lo que se encuentra depende exquisitamente del parámetro alfa. Es aquí donde surge la higuera de la ciencia. Este objeto que estudiaremos paso a paso.
Este define lo que se obtiene al repetir la fórmula, es decir, x infinito, en función de alfa. Dibujado en el eje vertical está alfa, que va de 0 a 4, y en el eje horizontal, x infinito, el cual está mostrado de derecha a izquierda de 0 a 1. Así pues, veamos los casos. Cuando la parábola está debajo de la línea x igual a y, o cuando alfa está entre 0 y 1, x infinito es igual a 0, o sea, se extinguen los conejos, y esto define la raíz del árbol, indicada por la flecha verde. Cuando la parábola está arriba de la línea y alfa está entre 1 y 3, x infinito es igual a alfa menos 1 sobre alfa, y esto corresponde a la rama tierna del árbol señalada por la flecha azul. Cuando alfa es mayor que 3, como aquí, para un valor de 3.2, la población ya no se estabiliza, sino que oscila entre dos valores. Aparece una bifurcación que define otras ramas tiernas. Cuando alfa continúa creciendo, como aquí para un valor de 3.46, la población oscila ahora entre cuatro valores. Aparece otra bifurcación y surgen otras ramas tiernas. Cuando alfa crece a alfa infinito, aproximadamente igual a 3,5699, emergen infinitas bifurcaciones y la población oscila en crecientes potencias de 2. Sucede que las bifurcaciones ocurren de una forma ordenada, tal y como lo demostró Feigenbaum en 1978. Por esta razón, esta es la higuera, traduciendo del alemán. Luego de estas sorpresas, la pregunta es, ¿qué pasa luego de alfa infinito? He aquí el follaje o la fronda magnificada del árbol. Como lo indican los puntitos esparcidos en la horizontal, para muchos valores de alfa la población no se repite. Por ejemplo, para alfa igual a 3.6, la población no se estabiliza en oscilación alguna y más bien se centra en dos zonas. En la cima del árbol, para alfa igual a 4, la población vaga por todos lados en el intervalo de 0 a 1. Pero no del todo, pues hay claros vacíos entre las líneas a la derecha y entre puntitos a la izquierda. Esta carencia inherente de repetición define lo que se conoce en la ciencia como el caos. Allí, la dinámica ocurre en un conjunto infinito, en un conjunto tan disperso como el polvo, al cual se le conoce como un atrayente extraño. Como puede verse, el follaje del árbol, además del común caos, también contiene bandas blancas que exhiben claras repeticiones u oscilaciones. He aquí oscilaciones cada 3 generaciones. Y he aquí repeticiones cada 5 generaciones. Sucede que el follaje de esta higuera contiene repeticiones para cualquier número que no es una potencia de 2. Esto implica que toda la higuera de la ciencia contiene repeticiones para cualquier número natural, lo cual es extraordinario. Ahora, en las infinitas bandas blancas del follaje se observan brotes. Cual magnificado en el vástago más prominente mostrado por la flecha azul, y también en todos los demás retoños del árbol, aparece un arbolito, cual una copia reducida de toda la higuera, pero sin su zona recta. Helas aquí, para continuar con el asombro, otras propiedades curiosas del árbol. El árbol caótico resulta ser un espino. Las posee en alfa infinito, como se muestra aquí, y también al final de las bifurcaciones, en todos los brotes,
en donde la dinámica se concentra en un conjunto polvoriento que contiene vacíos visibles. Resulta que no solo el mapa logístico da lugar al caos, pues otros mapas arbitrarios con un pico también generan árboles caóticos. Y sus infinitas bifurcaciones, tanto las primeras como aquellas en sus infinitos brotes, ocurren de una manera admirable a la Feigenbaum. Estos son árboles con una raíz recta, ramas torcidas y tiernas, infinitas espinas, infinitos brotes y hojas de higuera, esto es, el polvo del caos. Y siguiendo con las curiosidades, los umbrales de las bifurcaciones ajustan la forma en que aparecen transiciones al calentar fluidos. De la quietud, la raíz, a mayor temperatura interna, la rama tierna, a oscilaciones sucesivas a la Feigenbaum, elevando el calor alfa. Esto fue hallado por Lipchavé y colaboradores para el helio líquido en 1979 y el mercurio en 1982, y por Giglio y colaboradores para el agua en 1981. Y bueno, ya para terminar este repaso, es pertinente estudiar qué pasa en la cima de la higuera cuando el calor es el máximo posible. Para Alfigura 4, el atrayente infinito parece llenar el intervalo de 0 a 1. Pero, como lo notamos anteriormente, existen huequitos entre los puntitos polvorientos. Por ejemplo, los valores que llegan a 3/4, la intersección no nula entre la recta y la parábola, al llegar a tal valor, no son parte del atrayente extraño. Al emplear la fórmula logística en tal xk, da 3/4 para siempre. Estos valores que terminan en 3/4 se hallan leyendo la parábola hacia el pasado, sucesivamente, dando lugar a un árbol binario infinito, a la izquierda L y a la derecha R. En efecto, el pasado de oscilaciones también dota huequitos en el atrayente extraño, como este árbol indicado por una flecha roja que define repeticiones cada 3 generaciones. Y este árbol curioso, denotado por una flecha verde y densamente poblado en el intervalo, también provee huequitos al conjunto extraño, pues tampoco termina en el gran calor del atrayente infinito, dado que sus valores arriban al 0, dibujando una raíz cuadrada invertida. A partir de estas observaciones, el atrayente extraño es, al final, el intervalo de 0 a 1 menos los infinitos árboles binarios correspondientes a todas las repeticiones posibles. Como tal, el atrayente extraño más caluroso es infinito y tan incontable como el mismo intervalo de 0 a 1. Lo cual significa que cualquier puntito del intervalo está, con toda probabilidad, en el atrayente, así los árboles binarios estén arbitrariamente cerca. Y esto con la salvedad que una desviación pequeñita de un punto en el árbol binario, como el valor 1/2 indicado acá, lo envía todo hacia el atrayente extraño. El futuro siempre diverge del árbol binario y termina vagando para siempre en el ardiente atrayente sin repetición. Vaya mezcolanza inaudita la que hay en la cima. Vaya dinámica fantasmagórica la del caos. Dicha divergencia, siempre exponencial, da lugar al llamado efecto mariposa. En medio del caos, un error pequeñito crece presto sin azar, como en la bien conocida metáfora que el aleteo de una mariposa puede modificar el clima. Ahora, cuando ya se han sugerido algunas correspondencias, hagámoslo formalmente, examinando en detalle las implicaciones teológicas de estos conceptos. Claramente, en este ámbito y para empezar,
el asunto no es acerca de cómo poseer y criar conejos, pues ir hacia el cero, a la raíz del árbol, representa más bien el abandono requerido al viajar hacia la santidad. Y esto es así, pues este destino final del 00 es el origen, o sea, el Padre perfecto o santo, y así llegar a la raíz, también juntando los dos ceros, representa arribar al infinito, en el cielo. Ahora, para llegar, debemos estar en estado de gracia, con nuestra parábola bajo la línea y nuestro calor alfa menor o igual a 1. Esto hace sentido, pues la línea recta es Jesucristo, como en la fórmula del umbral, con X denotando la cruz y Y su silueta crucificada allí. Curiosa y consistentemente, esta misma notación se encuentra en una piedra hallada bajo su barbilla en la sábana santa de Turín, la J de Jesús, X y Y. Así, geométricamente y de una manera espléndida, X igual a Y es la puerta angosta y la puerta que nos permite ser salvos. Esto es consistente simbólicamente, pues al traspasar el umbral, perdemos la conexión divina, como le sucede a la rama tierna obstinada, acaso el pueblo de Israel. Este subirse al árbol es contrario a la voluntad de Dios, pues traspasar el umbral es un acto de desobediencia que incurre en maldiciones y muerte. Esto es consistente con que Jesús maldijera y secara una higuera sin fruto, hasta la raíz, cuando volvía a Jerusalén desde Betania, la casa de los higos, ya para morir por nosotros. Y esto es también coherente con que la primera bifurcación, llamando a un vano ascenso como en Babel, ocurra cuando X infinito es igual precisamente a la fracción diabólica 2/3 igual 0.6666. Pero la raíz, realmente fructífera por su obediencia, permaneció, pues allí residen los santos, el discípulo Natanael visto bajo la higuera, y el apóstol Pablo y Juan Bautista, estos últimos en el punto más alto de la raíz. Y allí debajo también están el buen rey Ezequías, sanado con un emplasto de higos, y el pequeñín Zaqueo, reconciliado de su pecado, bajándose de un sicomoro higuera. Claramente, el primer umbral es el fundamental, y Juan Bautista lo reitera. El hacha está a la raíz de los árboles, y si no dan fruto, serán cortados y echados al fuego. Pues, como se observa, en el follaje de la higuera de la ciencia no hay fruto alguno, en ninguna estación, sino solo ramas tiernas y el polvo del caos. Y entonces, el tal caos nos recuerda a Adán y Eva, cubriéndose vanamente con hojas de higuera después de su caída, realmente con polvo de muerte, cual el edicto de Dios a ellos, polvo eres. Y siguiendo con otra señal relacionada, allí también en la higuera se observan las espinas prescritas como castigo a Adán, las mismas que Cristo cargó durante su pasión por nuestro pecado. Y es que el castigo polvoriento del pecado, original o no, es el lógico y muy triste infierno del atrayente infinito a gran calor. Cuán triste es estar atrapado en tal infierno real, vagando por siempre y sin poder llegar a la raíz. Allí los orgullosos, hundidos en el polvo juntos, abatidos en el calabozo, tal y como le explicó Dios a Job. Y es que hasta se puede conversar con un santo en el cero, pero sin entrar a casa, como le pasó a un rico que clamaba a Abraham y al pobre Lázaro. En verdad, es triste también terminar oscilando por siempre o estático alejado en 3/4 en un gran calor. Pero en medio de tanto desorden, qué maravilla es hallar la salida
viajando hacia el cero y evitando así el gran calor eterno. Este es, sin duda, un purgatorio improbable, finito y veraz, uno ligado con una puerta pequeñísima e igual al punto medio, esto es, por el medio, por donde se rasgó el velo del templo cuando Jesús murió. Pero claro, aunque esto es magnífico, es muchísimo mejor bajarnos del árbol ya, convirtiéndonos de veras para hallar el reino de los cielos. Ya para terminar, surgen dos preguntas. ¿Es la higuera de la ciencia una señal escatológica urgente? ¿Puede Dios revelarse así hoy por hoy a nosotros? Sin duda, esta higuera y los otros árboles, nombrados en la segunda cita bíblica y con ramas tiernas y brotes, esbozan de una manera coherente diversos símbolos y un claro llamado a la siempre urgente conversión. Y esto, sumado a otras señales bíblicas caóticas como guerras, conos sin rumores, terremotos, hambrunas, epidemias, persecuciones, caridad enfriada y la falsa sabiduría generalizada de la apostasía reflejada en la inteligencia artificial, sugiere que esta higuera, en armonía con la palabra de Dios, bien puede ser una señal urgente en sí misma del majestuoso y aterrador retorno de Cristo. Y bueno, y aunque el pueblo de Israel no se haya convertido aún, y no se sepa la fecha exacta del gran día, yo me preparo. ¿Y tú? Ya para concluir, he aquí la moraleja práctica de esta historia. Debemos convertirnos plenamente para arribar a la santidad en la raíz del bien, para amar, amar y amar, pues la ciencia moderna, en efecto, reafirma que el reino de Dios está cerca. Esta charla resume algunas de nuestras opciones como sigue. Lo simple o lo extraño como el atrayente infeliz, el orden o el desorden, el sosiego o la conmoción, la paz o el caos, lo fecundo o lo infructuoso, el vivir como Dios manda o a nuestra manera, el estar debajo de X igual a Y, la puerta angosta o encima de ella, el decrecer o aumentar, el caminar recto o viajar por sendas torcidas, el hallar la raíz o quedarse en el follaje, la obediencia o la rebeldía, la santidad o la soberbia, la bendición o la maldición, el descansar o el vagar, el purgatorio y el cielo o el infierno. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.